Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Muy buenos días a todos los hermanos que nos ven a través de las redes. Este es el programa Viviendo en Gracia con Cristo de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Amén. Este que les habla es el capellán Fidel Román y nuestro hermano Anthony Trinidad. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por conectarte nuevamente. Gracias a todos por conectarse. Denle share a la página para que Correcto. otros hermanos se vayan conectando y se disfruten de este maravilloso programa, de este tema que traemos aproximadamente hace varios meses, casi 2 meses. Sí, ya vamos un par de tiempo hablando acerca de este tema, muy Tema importante. muy importante. Queremos saludarlos, darle un abrazo desde aquí. Hoy estamos transmitiendo desde la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, aquí en Juana Díaz, en el sector Guanábano, en el barrio Amuelas, aquí frentecito de la urbanización Montesol, en Claro. Juana Díaz, en la 510, que les invitamos a que pase y nos visite. Y estos hermanos que últimamente no han podido llegar por lo de las lluvias y otras cosas, pues les invitamos para que vengan y se gocen. Es maravilloso, los hermanos han llegado, estamos full, estamos gozosos de volverlos a ver. Pues también queremos darle un saludo a los muchachos de allá, a Lisbeth en la emisora y al ingeniero Carlos que están trabajando. Hoy no nos van a escuchar por la emisora porque ustedes saben que estuvo lloviendo y siempre se nos afecta un poquito el transmisor y están trabajando con él hoy, pero le damos gracias a WCGB, La Roca, aquí en Juana Díaz. Salimos todos los días, todos los lunes de 10:05 de la mañana a 10:35. Este programa Viviendo en Gracia con Cristo. También le quiero dar un saludo al hermano Pastor Miguel Ortiz, quien fueron los que crearon este programa para la iglesia con su papá, con Nigoles. Un abrazo a la familia del pastor Miguel Ortiz, a Elga, a Élica, a Ángela, a Gaby y a Alexander y a Feliz Caleb. Toda la trulla. A la trulla completa, sí, gracias a ellos, ¿verdad? Ellos fueron la primicia de este programa, que le damos gracias porque comenzaron, el Señor lo puso en su corazón de llevar la palabra de la gracia a ustedes que nos escuchan y mantenernos pues unidos a través de la radio y a través de este medio que es el Facebook. Correcto. Y es súper importante, ¿verdad? Que no solamente la emisora hoy, también tenemos los martes nuestros servicios de oración y peticiones, que aquí mismo, aquí donde usted está viendo, este es el espacio donde se lleva a cabo el servicio de oración y peticiones por un grupo de hermanos bien fieles que están, ¿verdad? Siempre pendientes a que poner su vida de oración en práctica. Y es súper brutal verlo martes tras martes, como ellos constantemente están orando los unos por los otros presencialmente, pero también orando por peticiones que les hacen llegar, que no es solamente dentro de la congregación. Y ¿verdad? El poder de la oración es sumamente importante que el cristiano lo tenga en su vida cotidiana y en su vida espiritual. Es una forma de vida, claro. Una forma de vida. Y la coinonía que existe los martes aquí, este grupo de hermanos. Ay, una chulería verlo. Hay testimonios de cómo ha ido pasando esa semana, porque es de martes a martes, ¿verdad? Y cómo van pasando esa semana. Hay un devocional que se da también, oración en grupos aparte. Correcto, eso es bien importante. Eso es tremendo. Les invitamos a que vengan presenciales, maravillosos, se lo va a gozar. Y traiga a su familia, traiga a sus hijos, a los que, ¿verdad? Ahora que estamos en clase, pero a los que puedan. Claro. Ese ratito de 10 de la mañana a 12 más o menos. Más o menos. Entonces tenemos nuestro servicio de recarga los miércoles a las 7 de la noche aquí, que la semana pasada fue el servicio de oración por el proceso de nuevo pastor, ¿verdad? Que está ocurriendo aquí en nuestra congregación y fue un momento súper brutal. Especial. Especial. Nuestro hermano Alexi nos trajo una palabra de cómo en vez de nosotros estar pensando qué nosotros podemos adquirir de un pastor, pero qué debemos ser nosotros como ovejas. Como ovejas. Wow, y eso a mí me borró el cerebro, el tener esa perspectiva, porque vivimos en un mundo de que dame, yo quiero.
Y a veces se nos olvida que nosotros somos parte de lo que es la iglesia, cuerpo de Cristo. Y si nos hacemos llamar cristianos, tenemos unos deberes y responsabilidades. Y no porque vaya a afectar tu salvación, pero que lo hacemos por acto de gracia, porque entendemos que lo que hizo el Señor en la cruz fue sumamente importante y nos aplica a nosotros. Y de verdad que cuando Alexis trae eso a colación, yo, wow, es cierto, es bien importante nosotros estar pendientes de cómo nosotros estamos reaccionando a las circunstancias. El pastor no puede solo esta obra. Tenemos que ser parte, cómo lo vamos a recibir, cómo él se va a sentir con las ovejas, ¿verdad? Con la iglesia, cuerpo de Cristo, y cómo nosotros reaccionamos a esa parte que él trae, cómo nosotros vamos a ayudarlo. Cierto. No lo podemos dejar solo. No, para nada. Amarlo, que se sienta amado, toda su familia, que no es un ser humano perfecto, que es igual que todos, somos igual todos. Y ¿verdad? Tienen sus luchas, se enferman, nosotros juzgamos mucho. No es un tema para hoy, pero Pero Alexis está en las redes sociales de la Iglesia Bíblica Juana Díaz, que se pueden conectar y verlo para ver ese mensaje tan poderoso, cortito, conciso, pero de verdad con mucha sabiduría. Sí, para que lo vean y nos vayamos guiando, vamos aprendiendo de la palabra. La palabra es nuestra guía. Nuestra guía, y el Señor nos las ha dejado para eso. Tenemos que entenderlo. Cuando dan esa vida para el Señor, para cuidar de las ovejas, para guiarlas, enseñarlas, que nosotros también seamos recíprocos, y los amemos y los entendamos, nos soportemos, nos amemos y continuamos juntos esta obra hasta que el Señor venga por nosotros. Exacto, y también, ¿verdad? Seguimos hablando del tema, pero es que es tan grande e importante hablar al respecto de que si tal vez tenemos nuestros pastores terrenales dentro de nuestras congregaciones, pero que el pastor en jefe, el comandante, sigue siendo el Señor, sigue siendo Amén. Cristo. Sí, y esa es la forma en que también nosotros tenemos que comportarnos hacia Él. Dio la vida por nosotros. O sea, dio la vida por nosotros. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y eso pues lo vamos a ver a través de la Escritura y el Espíritu Santo, que nos va redarguyendo y enseñando. Y cómo nosotros vamos a comportarnos ante un Dios santo y perfecto que da a su Hijo para que nosotros ahora tengamos vida, nuevamente, vida eterna. Amén. Y junto con Él para siempre. Amén. Eterno. Eso fue lo que sucedió el miércoles pasado, pero entonces vamos a continuar con nuestro servicio de recarga de forma presencial y de forma virtual para que se pueda conectar en las redes, pero mejor llegue, que vamos a estar haciendo cosas diferentes en la recarga y no queremos que te lo pierdas. Sí, ya estamos nuevamente presencial, ya está llegando la gente. Literalmente es una hora que usted va a estar aquí. De 7, la recarga dura 30 minutos a 45 minutos, pero ya a las 7 de la noche usted va de camino para su casa, porque siempre hay una coinonía y se habla un poquito, pero se lo va a disfrutar porque va a haber hermanos aquí que a veces no se ven los domingos. Y esa coinonía llegar ese miércoles. Sí, es precioso. Y recarga, lo que ya el domingo dejó, vuelve otra vez y coge otro poquito más. Para y ahí continuamos. Claro. Y entonces no podemos dejar atrás que los viernes a las 7:30 de la noche están los jóvenes de Momentum. Ellos se preparan y están bien pompeados en llevar la palabra y la sabiduría del Señor a una generación que tanto lo necesita. Así que si conoces un joven o tienes algún vecino, tienes algún nieto, algún sobrino que tú veas como que wow, y piensas que es importante que ellos sepan de estas cosas, tenemos los viernes a las 7:30 de la noche en Momentum, dispuesto a recibirlo y darle de la sabiduría del Señor. Nosotros, y la palabra habla de que ahí es que hay que sembrar, en los niños, en los jóvenes. Ese es el futuro de los que próximos vienen, ¿verdad? Nosotros vamos ya saliendo, los más mayores nos vamos sentando porque tenemos que aceptarlo. Esa es la generación. Lo importante es que sean salvos. Esa es la parte más importante. Ya el Señor hizo esa obra perfecta en la cruz, da la salvación a través de su Hijo. Nosotros tenemos que llevarla, pero qué precioso es cuando uno conoce al Señor desde joven. Yo me he hecho siempre como me he regañado yo, porque yo conocí al Señor ya mayor, pero si hubiera sido antes. Entonces es nuestro deber bíblico llevar esa palabra a estos jóvenes. Es su deber y el mío. Entonces tenemos esta sociedad de jóvenes los viernes, y a veces
se nos olvida lo importante que es la salvación, sembrarla en ellos. Y Ujú. después ellos son los que la van a llevar. Siendo más jóvenes van a tener más oportunidad Claro. de ese trabajo en el Señor, de que más gente entre. Eso es un deber que tenemos usted y yo. Eso es maravilloso. Pensamos en el futuro, los jóvenes. Pues ahí hay que sembrar. Desde niños, como Timoteo. Claro, correcto. Como hicieron su madre y su abuela, que Sí. todo fue bien, bien consistente para ellos y eso fue lo que vio Pablo. Eso fue la bendición que vio Pablo, que pudo así entonces dejar a Timoteo a Exacto. cargo y pendiente a la iglesia de Éfeso. O sea, fue por eso, porque alguien estuvo pendiente en sembrar esa semilla. Esos son los Timoteos de este tiempo, Ujú. esos jóvenes. Y pues luego entonces tenemos nuestro domingo, nuestro servicio de adoración regular, en donde tenemos nuestra escuela dominical comenzando a las 9:30 de la mañana hasta las 10:20 y a las 10:30 en punto comenzamos nuestro servicio de adoración con alabanza, con estudio de la palabra, con predicación. Estamos con el combo agrandado, la mesa está servida, llega a la iglesia bíblica de Juanadía, aquí en el sector Guanábano 510. Ahí aquí bien cerquita, si estás en Juanadía y si estás en Ponce, bajas la autopista y llegaste hasta aquí Rápido. y estamos bastante accesibles. Así que no, ¿verdad? Si se siente con duda, con miedo, mira, nosotros somos gente que nos gusta abrazar, eso es todo. Exacto. Y el Señor no está constantemente brindándonos comida espiritual, eso no vamos a morder a nadie ni a comer a nadie. Y es precioso uno decirle a un hermano, te amo. Amén. Te amo en Cristo. Somos hermanos en Cristo y yo te Claro. amo en Cristo. Eso es precioso. Y no solamente hacerlo físicamente, ese abrazo, Ujú. ¿verdad? Pero decirlo. Decirlo, Decirlo de aquí, actuarlo. de nuestro corazón. Ujú. Aprender a hacerlo como Cristo nos enseñó a Exacto. hacerlo, como Él nos lo dice a nosotros en la palabra. Y le hemos dado mucho énfasis a esta parte, Esta parte, pero Por- es importante. porque es importante que nos conozcamos, que Ujú. sepamos lo que tenemos, Ujú. el menú, ¿verdad?, que tenemos para ustedes y que se gocen de esto. Ujú. Esto es la palabra. Tenemos una iglesia maravillosa, una iglesia que le damos gracias al Señor, una iglesia que ama, que abraza. Yo soy testigo, mi familia, somos testigos de eso. Ujú. Llegamos aquí en un desastre. No que seamos que, vamos a decir que malo, es que estamos pasando por unas tribulaciones fuertísimas. Y llegamos a esta iglesia, nos visitaron, y hace 12 años que estamos aquí. Y nos estamos gozando del amor de Cristo a través de los hombres y varones que Cristo tiene aquí en la iglesia y de estos jóvenes también que hay aquí. Así que les invitamos Ujú. que nos visiten, los que nos estén viendo, que no han venido a la iglesia bíblica de Juanadías, para que conozcan la palabra de Dios trazada, ¿verdad?, en lo que es la verdad, lo que es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y conozcan esa verdad maravillosa, como la hemos conocido nosotros y nos estamos gozando. Le damos gracias a ustedes, Iglesia Bíblica de Juanadías, a los que nos Amén. están viendo, Ujú. a todos, a los que estuvieron antes, a los que están y a los que van a llegar. Amén, amén. Sabemos que hay hambre, la mesa está servida. Sí. Llégale para que te sacies. Amén. Entonces, pues yo creo que ahí nos extendimos un poco en lo Sí. que es la... Es que queríamos saludarlos de esta manera. Claro, Nos y sentimos. pues vamos entonces a omitir los saludos en el día de hoy para llegar al meollo del asunto. Pero sabes que si nos estás viendo, un saludo, un abrazo fuerte, gracias por hacer presente. Y lunes tras lunes. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando del enojo, que nos quedamos a la mitad, Fidel. Estábamos hablando acerca de lo que era la agresividad, el ser pasivo y cómo manejar, resolucionar los conflictos siendo asertivo. Y no logramos ver en la parte de la asertividad parte de la todavía. asertividad. Pero, ¿verdad? Lo prometido es deuda y en el día de hoy vamos a estar hablando de esa parte tan importante que es cómo manejar los conflictos de forma asertiva. Sí, es que este es un tema. El enojo es un tema sumamente importante. Esto nosotros tenemos, literalmente hemos hecho un compendio de lo que es el manejo del enojo. Ujú. Cada cual es diferente, en cada cual se va a desplegar diferente esta forma de sentirse uno, en las emociones, en cómo uno va a ripostar. Ujú. Y nos ha cogido un mes y pico, yo creo que casi 2 meses. Y nos Correcto. falta un montón, pero cosas más importantes y cosas sencillas estamos llevando para que usted pueda trabajar en el enojo Ujú. suyo, Ujú. pero también con los demás. Correcto. Somos una parte importante, nosotros somos
un ejemplo para todo el mundo. Depende cómo nosotros nos presentemos, cómo nos ven, así la gente va a reaccionar en nuestras casas y todo. Así que esta parte le hemos dedicado tiempo porque este sentimiento, estas emociones son, el hombre de Dios lo hizo emocional. Y nosotros podemos escoger entre estar enojados o no estarlo. Y entre tantas cosas también el Señor lo ha plasmado tanto que sacó un versículo específicamente para hablar de eso, que Sí. el versículo con el que hemos basado todo este estudio de lo que es el manejo del enojo, todo en Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si añadimos el 27, dice que ni deis lugar al diablo. Sí. Es bien importante. Pues nada, vamos a darle lectura a unos párrafos que tenemos que hemos utilizado de un estudio científico. No es que lo traemos, ¿verdad? Es un estudio científico basado en recursos humanos y tiene que ver mucho con la forma en que el ser humano se va a comportar en todas las facetas. Usted se va a enojar en un montón de cosas. Él trabaja mucho con adictos y alcohólicos. Cuando una persona no tiene para satisfacer sus adicciones, esas personas trabajan con un coraje increíble y pueden hacer cosas que usted no se puede imaginar. Y ahí lo vemos en la televisión. Entonces nosotros queremos prepararlos a ustedes de una manera que usted tenga herramientas para poder trabajar con sus hijos, con sus niños, nietos, hermanos, su familia. O sea, no se queda ahí. Vamos a tocar una parte de eso. Hoy sí tenemos tiempo, pero... No, y también hablando de que, como resumen, por si acaso si estás sintonizando por primera vez, que cuando estamos hablando con el manejo del enojo, utilizamos la escala del enojo para identificar en qué nivel yo estoy en el enojo, donde clasificamos del 0 al 10, 10 siendo el enojo más intenso y siempre ubicando el número 10 para cuando hace la explotación de... Exacto, la explosión, y muchas gracias, de la agresividad. Es cuando me convierto agresivo, que es esa distinción de airaos, pero no pecáis. Airaos. Porque cuando podemos estar en enojo, podemos estar en cualquier nivel de la escala del 1 al 10, pero cuando llegamos a ese número 10, ahí es cuando se convertimos en agresivos, en que queremos hacerle daño a otras personas, y dentro de nuestro resumen no ponemos en valor los sentimientos de las otras personas por debajo de nuestros propios sentimientos. Exacto. Y eso, bueno, hace una conducta agresiva. Entonces, una manera que habíamos hablado del modelo ABCD, donde para poder no llegar a ese número 10, porque la única forma de poder detener el enojo es antes de llegar al 10. Ya después del 10 tenemos las consecuencias legales, familiares, relacionales, porque afectamos. Una vez se hace las cosas, dice las cosas y ya uno no lo puede traer para atrás. Hasta solamente en nuestro cerebro, renovando nuestro entendimiento, es que podemos entonces manejar el enojo. Y entonces el caballero que hizo el estudio habla del modelo ABCD, donde tenemos que identificar la situación, ver nuestros sistemas de creencia, relacionar nuestros sistemas de creencia, que si yo actúo de forma agresiva, eso va a traer consecuencias, y luego disputar, combatir esos pensamientos como que no son lo absoluto, sino que podamos ver el absoluto de Dios, salir del idealismo del ser humano, del yo, del ego, para que entonces pues llegar a utilizar el manejo de conflicto de forma asertiva. Y eso es de lo que vamos a estar hablando Exacto. hoy. Lo voy a resumir. Está bien explicado y resumido por nuestro hermano Anthony. Y todo lo que estamos hablando está en la palabra. Está en la palabra, lo estamos llevando por la palabra. Yo voy a leerle un párrafo que lo va a resumir todo, más cómodo, para que lo vaya entendiendo. Porque usted y yo tenemos herramientas y a veces el quedarse callado es peligroso. Y usted guardar el enojo. Mire lo que usted tiene que hacer. Voy a dar un resumen. Hablamos de la agresión, en resumen, ¿verdad? La agresión incluye la expresión de los sentimientos y pensamientos. Eso se cree en el alma, y las creencias, los sentimientos, pensamientos y creencias, o la expresión de estos con tono de disculpa, que hace que otra persona pueda ignorarlo fácilmente. Es muy cierto. Ahora, la asertividad, esto es bien importante que usted lo sepa. ¿Qué usted va a hacer cuando una persona le ofende? Va a ser asertivo, ¿verdad? Les permite defender sus derechos, que es importante que si alguien lo está ofendiendo, usted haga una defensa de sus derechos. No se debe quedar callado. A veces tiene que, en ocasiones, pensar que en un momento que la persona está muy alto, pues usted tranquilo, quédese tranquilo, pero no debe dejar que
quedarse pasivo, porque entonces los va a afectar a ambos. Ujú. Va a Eso lo habíamos defender, discutido la semana pasada. exacto, va a defender sus derechos y expresar sus sentimientos y pensamientos y creencias de una manera, ir directo a la persona, Ujú. ir ser franco con la persona Ujú. y de una manera apropiada que no viola los derechos de los demás ni demuestra una falta de respeto hacia ellos. Pero es importante que usted se lo diga. Ujú. Me estoy ofendiendo porque si no eso va a continuar y va a crecer en usted y aquel va a tener un permiso de seguir haciéndolo. Ujú. Pero si usted lo hace asertivamente, entonces usted hace este movimiento, ven acá, vamos a hablar. Ujú. Y usted, con mucho respeto le dice, no cree un causa. O sea, si alguien le habla agresivamente, usted deje que la persona se calme. Claro. La palabra mansa aplaca la ira. Ay, Eso es Astrid, saludos. bíblico. Ese es el versículo favorito de Astrid, Pues, mi hermana. Sí, amén. Tenemos que ser asertivos y entonces esperar el momento y ven acá, vamos a hablar. Pero tiene que hacerlo, tiene que expresarle con calma a la persona. Claro. Y eso se ve mucho. No se sienta mal si alguien también le dice a usted, mira, ven acá, tengo que hablar contigo, esto no me cayó muy bien. Ujú. Por esto y esto, con mucho respeto, me gustaría que lo cambiara, la forma de hablarme o la forma de tratarme. O mira, Exacto. te equivocaste, te lo voy a expresar de esta manera, mira, esto es así. Y entonces tenemos esa forma de defendernos y ayudar a la otra persona a que Ujú. pueda cambiar y pueda Ujú. mejorar, porque si no, esto va a ser progresivo y lo va a hacer con otras personas. Por eso es importante ser asertivo y la asertividad está en tomar este punto. Este es uno de los puntos importantes a la agresividad de otras personas, ¿verdad? Ujú. Y si usted tampoco sea agresivo, lo dice bien claro, directamente a la persona, franco, con la verdad y apropiadamente, sin violarle los derechos también. Es claro. Si uno no toma esa decisión y esa forma de hacerlo, causa un problema más grande. Ujú. Entonces lo que va a hacer es como estábamos hablando también al principio de cuando estamos hablando del manejo del enojo, que se convierte en una ola de la agresividad solamente va a generar más agresividad y más agresividad y más agresividad. Y nosotros queremos cortar eso, queremos detenerlo, Exacto. queremos hacer un cambio y permitir, ¿verdad? Una vez que creímos en el Señor como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, que nos da la capacidad de cambiar esa conducta, de redirigir esa conducta. Y es bien importante y por eso es que estamos trayendo este manual, por eso es que estamos trayendo este tema. Es que si eres una persona que lucha con el enojo o no, el enojo está en tu diario vivir, tal vez no tú, pero con otra persona constantemente está siendo enojada contigo o dando actitudes de agresividad, que tú puedas identificar lo que es lo importante y actuar de forma diferente para no seguir ese ciclo de agresión una y otra vez que a veces tenemos en la familia, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en muchos aspectos. Y estamos viendo esto de lo que es la pasividad, la agresividad con la historia de Josué, ¿verdad? Con los sucesos que le sucedieron a Josué. Perdóname, estoy diciendo Josué y es José. José, en Génesis 33 habíamos hablado acerca, Génesis 37 habíamos hablado acerca de cómo los hermanos fueron agresivos hacia José. Luego en el 44 habíamos visto cómo José, utilizando la copa, fue medio pasivo, agresivo al mismo tiempo. Y hoy vamos a estar viendo en el capítulo 45 cómo José al fin, teniendo el entendimiento de lo que el Señor era el propósito con su vida, el ser vendido por sus hermanos, no, puede finalmente hablar de forma asertiva y solucionar este conflicto de forma asertiva con su familia. Y ¿lo leo yo, Fidel, Sí, o lo sí, lees tú? puedes leerlo. Ok. Me acompañan a Génesis 45, comenzando en el primer versículo, que dice, yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero si está leyendo alguna otra versión, también es válido. Y dice así, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Estamos viendo que este punto ya José había mandado enviar a que buscaran al hermano y quedarse con el hermano menor de él.
y ya ese complot de pasivo-agresivo estaba sucediendo hasta que llegó el punto que ya no podía delante de todo. Y dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Él le está dejando notificar, mira, ya yo no soy el segundo en mando en Faraón, yo soy José. Yo soy aquel nene muchachito que ustedes vendieron, mira, ese soy yo. Él está identificando, ¿verdad? Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, ¿por qué no? No era para más. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todos los que tienes. Ahí podemos ver cuando hay el firmar, como habíamos discutido, de forma directa, de forma franca y de forma apropiada. Él está hablándole a su hermano diciéndole, ustedes me vendieron, eso me dolió, porque podemos ver que sí, le dolió, porque lloró y gritó y él estaba como que confligido por los sentimientos. Y le dijo, pero tuvo el entendimiento y pudo identificar que el propósito de que todo eso hubiera sucedido vino de parte de Dios. Amén. Vino con el poder cubrirlos a ellos en las 7 vacas flacas. Entonces, como estábamos hablando, Fidel, ¿verdad? Antes de llegar aquí frente a la cámara, que el propósito era que a través de la generación de Israel era que iba a llegar Cristo, iba a llegar Jesús. Él tenía esa promesa con el pueblo de Israel y él permitió que entonces ellos estuvieran en cuidado. Sí, esa parte es importante porque cuando lo leíste, le dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso, a veces nosotros leemos la palabra y no nos damos cuenta el propósito de Dios dentro de las cosas. Como ese hombre, ese jovencito, es vender al pueblo para que continuara esa descendencia. Correcto. Porque había, el plan de Dios estaba ahí. Pero a él le dio una sabiduría para que él pudiera entender. Pudo haberlos matado, los pudo haber hecho cantos, tenía todo el poder para hacerlo. Claro. Pero tenía que mandarlo a hacer, o hacerlo personalmente. Tanto que hizo el complot de la copa. O sea, es tan fácil era. Hizo el complot de la copa y la gente lo estaba siguiendo. Ajá. Ahí dio el ejemplo que podía hacerlo. Es maravillosa la palabra. Y cómo la vemos, aunque estamos leyendo en Génesis, en el principio, pero también hay propósito con usted y conmigo, y con todos nosotros. Claro. Con la iglesia en este tiempo es bien importante. Hay un propósito, que se predique la palabra. Usted y yo estamos aquí recibiendo esta palabra. Estamos trabajando con lo que es el enojo. ¿Usted sabe cuántas veces el enojo detiene que usted salga a predicar? Un montón de veces. Somos emocionales. Dios nos hizo así. Tenemos emociones positivas o negativas. ¿Cuáles usted va a escoger? Aquí estamos dándole la forma en que usted tiene que salir. ¿Usted quiere salir de un enojo? Háblele a la persona que lo hizo enojar. Claro. Con mucha responsabilidad. Él se enojó, gritó, se desahogó. Usted hable con el Señor, dame sabiduría, porque tú a través del Espíritu la tenemos y a veces la contristamos. Déjame abrirme, que el Espíritu me deje guiarme y hablarle a una persona, mira, está pasando esto, y no salir con coraje, porque usted se va a detener en su casa
se va a enojar posiblemente con su hermano, se va a quedar en su casa y no va a salir a llevar esto. Correcto. Si él no hubiera pensado de esa forma, como tú lo estás trayendo, él hubiera hecho otra cosa. Completamente opuesto a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser claros en esto. El enojo, el manejo del enojo es importante porque nosotros tenemos una misión que el Señor nos ha dado de llevar este evangelio. Es cierto. Según lo hizo Timoteo, ¿verdad? Como hablamos ahorita, que Pablo lo prepara, según otros hombres más que el Señor ha escogido, según a usted lo ha escogido, y a muchos más que faltan, pero es necesario que lo hagamos. Y es también considerando que el enemigo lo único que quiere es matar, robar y destruir. Ese es el que Y entonces, anularte, además de como que sentarte y dejarte sentado en tu casa porque estás solamente considerando el enojo, lo que me hicieron, uno está a veces yendo con enojo, tratando de, con la Biblia, pegarle en la cabeza a las personas que tienes que hacerlo de esta manera. Y puede ser de estorbo a lo que es la voluntad de Dios. Y es reconociendo cómo José, además de sus sentimientos de enojo, además de sus sentimientos de que podía hacerse el mártir, él decidió enfocarse en el propósito del Señor, en permitir, y tal vez en el momento él no sabía, pero a través de esta nación era que iba a llegar el Salvador del mundo. La preservación de vida. Él es un tipo de Jesús, de Cristo. La preservación de vida. ¿Quién es que da? ¿Quién es que nos saca a nosotros de la muerte para que sea preservada nuestra vida para el Señor? En Cristo. Correcto. O sea, quien preserva nuestra vida, quien nos da esa vida nuevamente, es Cristo. Por eso es que usted y yo tenemos que salir a predicarla y saber trabajar con un enojo para que no sea una piedra de tantas, como dice nuestro hermano Anthony, que Satanás se dedica a tirarla, a ver dónde usted tropieza. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo. Estar bien unidos, bien concertados. Es importante que estemos ahí. Porque a nosotros nos toca esta parte también. O sea, tener la sabiduría, usar la sabiduría del Espíritu Santo para que llevemos la palabra, llevemos el evangelio, esas buenas nuevas de que Cristo nos da vida nuevamente. Tenemos nuevamente vida en Cristo. Amén. Vida eterna, preserva la vida eternamente. Pero todo es a través de Cristo. Y con coraje no podemos salir, con un enojo. Eso es algo que lo detiene a usted. Eso sucede en todos lados, en la iglesia, hemos hablado de esto anteriormente. Sucede en las iglesias. No piense que usted va a llegar a la iglesia y ahí está todo perfecto. No, somos igual, somos un estereotipo de lo que es la sociedad. Estamos viviendo dentro de la sociedad, somos afectados por la sociedad. Somos santos, no perfectos. Exacto, somos separados, somos justificados en Cristo, somos comprados, salvados por Él. Pero es todo a través de Él. Seguimos cargando este viejo hombre. Como dice nuestro... Tiene que nacer un nuevo hombre, pero siempre como que buscamos y lo vemos otra vez y continuamos. Así que este tema que hemos desarrollado tiene que ver mucho cómo usted va a salir a llevar este evangelio. Tenemos que cuidarnos mucho y usted tiene que sembrar esto en su casa. Claro. Y entonces si quieres tener una forma un poquito más práctica para que puedas anotar posiblemente, el caballero aquí nos provee un modelo de manejo, de resolución de conflicto. Y él lo divide en 5 pasos, donde el primer paso es identificar el problema que está causando el conflicto, ¿verdad? Importantísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? ¿Cómo me estoy sintiendo al respecto? Y ese es el segundo paso, el identificar los sentimientos asociados con el conflicto. Obviamente, si vamos a lo del modelo ABCD, es ver cuáles son esas creencias, cuál es ese idealismo, cuál es ese lenguaje interno que está sucediendo en tu cerebro. ¿Qué está pasando aquí arriba? Identifique el impacto del problema que está causando el conflicto. Ver, ¿verdad? Si yo permito que este conflicto continúe, ¿cuánto me va a impactar a mí? ¿Cuánto va a impactar a los que están a mi alrededor? Y el paso número 4 es decidir si resolver el conflicto al momento, ¿verdad? Y eso entra a colación lo que estaba contando Fidel acerca si la persona está demasiado alterada. Hay que estar tranquilo. Tú no importa cuánto intentes tú de resolver el conflicto, va a caer en oídos sordos. Tal vez tú eres el que está alterado. Tal vez el alejarte. O tal vez si la persona en el momento está demasiado ocupado y no te va a hacer caso y no te va a escuchar, es importante. Es decidir
si este es el momento indicado y idóneo para resolver el conflicto, pero hay que resolverlo. O sea, no lo podemos dejar, no nos podemos quedar en lo pasivo, llegar al punto asertivo. Y luego, en el paso número 5, tratar de alcanzar una resolución de conflicto, de que se pueda solucionar. Y tal vez te podrías preguntar cómo le gustaría cómo se resuelva este problema. ¿De qué manera? Una buena pregunta. Magnífica pregunta esa. ¿De qué manera, cómo yo veo que este problema puede ser resolvido? Para yo sentirme satisfecho y la otra persona también que está involucrada sentirse satisfecho. Y entonces también preguntarnos, ¿es necesario llegar a un compromiso? O sea, yo tengo que posiblemente ceder un poco para entonces recibir para atrás. Qué difícil esa palabra de pronunciar, compromiso. Nos pega durísimo porque nos hace como desmantelarnos nosotros, bajarnos para que otra persona, y de eso se trata. Ese es el mejor ejemplo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se despojó de ser Dios, se despojó toda su deidad, todos, tomando forma de hombre. Se dio para nosotros, para usted y para mí. Con tanto que nosotros hemos hecho, si usted se analiza, si usted se analiza usted mismo, tiene que hacer una introspección usted, y yo lo hago también. Es necesario que yo lo haga también, o sea, yo no soy mejor que nadie, yo me considero más pequeño que todos. Yo lo único que quiero es llegar a los pies de Cristo. Amén. Nada más, estar ahí en ese momento que nos venga a buscar, aunque ese sea el lugar que me toque, en sus pies. Ahí es que yo quiero estar, no quiero estar en más ningún lado. Pero vamos aprendiendo en el camino, vamos poquito a poco. La palabra de Dios, esta palabra, todo lo que se ha escrito antes para nuestra enseñanza, se escribió. O sea, no importa que hoy estamos leyendo de Génesis, mira qué enseñanza tenemos aquí, con un hombre que pudo haber destruido, pero había un plan, había que seguirlo, y él lo siguió. Hay un plan, hermano. Claro. Hay que seguirlo, y todas estas cositas, estamos hablando solamente del enojo, hay muchas cosas más que detienen que nosotros llevemos el evangelio, lo que hemos recibido. Somos coherederos, somos copartícipes de esto, y hay que llevarlo. O sea, no podemos quedarnos con esto para nosotros solos, y el mundo nos va a golpear. Y ahora que tenemos este conocimiento, Santiago en capítulo 3, versículo del 13 al 18, nos dice, mira, que es importante, ya que nosotros tenemos esta sabiduría, ya que nosotros tenemos esta herramienta para actuar en frente al enojo, nos dice el versículo 13. ¿Lo quieres leer, Fidel, si lo encuentras? Vamos a buscar por aquí. Okay. Que no lo marqué, pero me encanta porque en la Reina Valera menciona, ¿sabes? Que a veces ponen los subtítulos dentro de lo que es el capítulo, que eso es el ser humano acá tratando de dividir la palabra para poder entenderlo mejor, y dice la sabiduría de lo alto, que dice ahí en el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace esa pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fuertes palabras. Claro. Porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esta palabra, queremos ser claros, está Santiago hablándole, ¿verdad?, a esos que están dispersos. Y cuando usted lee esa primera, esa introducción, a las 12 tribus que están en dispersión, son cristianos, son personas que creyeron. Pero se le está hablando, ¿verdad?, a los judíos cristianos. Tenemos que ser claros en eso, pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Mire cómo nos enseña de dónde viene esa sabiduría. ¿Cuál usted va a usar? Y la diferencia de a veces, ¿sí?, como que
si hablamos un poquito que si de celo y de contención, eso también viene de lo que es el enojo, porque nos enojamos porque el de allá tiene más que yo. Sí, no, eso... Y eso es lo que trae perturbación y toda obra perversa. Sí. Pero cuando estamos hablando que el Espíritu Santo nos provee la sabiduría de lo alto, una vez que lo aceptamos y Él viene a morar dentro de nosotros, es primeramente pura, después que pacífica. Entonces todo esto es comunicación asertiva. Sí. O sea, es el modelo de ser amable, benigno, llena de misericordia y de buenos frutos y sin hipocresía. Todo esto es forma, ¿verdad? Explica perfectamente la comunicación asertiva que uno debe tener con otras personas. Si uno está hablando la verdad, si uno está diciendo lo que nos está molestando y estamos tratando de resolver el conflicto, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo los sentimientos míos por encima de la otra persona o estoy poniendo mis sentimientos por debajo de la otra persona? No. Lo estamos llevando de toda una forma muy balanceada, pura, porque viene de parte del Señor. La sabiduría que se está usando, que nos está diciendo la palabra aquí, es que tenemos que usar la que nos da el Espíritu Santo. Amén. De ahí viene la sabiduría. No use la de usted. No la use porque uno, bueno, lo vemos en un niño. O sea, cuando usted ve un niño, yo tuve una experiencia en estos días de cómo se están criando los niños, ¿verdad? Y no quiero no estoy echando culpa, es que estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero es responsabilidad de usted y mía. Correcto. Guiarlos por la palabra. Amén. Darle la herramienta de no se debe llegar al número 10 no. Y ser agresivo en el enojo. Ver un niño de aproximadamente 7 años, simplemente porque oye un grito de otro, ha reaccionado de una manera agresiva, sin pensar. O sea, yo dije, pero ¿cómo este niño salió de ahí? Es donde se está, el entorno donde se están criando. Con una agresividad. Ese niño salió con una ira. Te voy a, dijo, bueno, él dijo una serie de cosas que no. Y cogió un objeto contundente y le dio al otro, y el otro se quedó como sin nada, simplemente porque alzó la voz, hizo un grito. ¿Sabes que los niños cuando juegan gritan? Eso lo alteró tanto. Pero es que es el mundo donde estamos viviendo. Y la responsabilidad de nosotros es criar un niño en la palabra. Para que este plan de Dios, coraje, no. Cierto. Ahora con coraje usted va a salir. No. Usted va a tratar bien a alguien. Definitivamente. ¿Verdad? Pues entonces nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque ya usted va viendo en los jóvenes, en los niños, que van a ser jóvenes, que van a ser adultos. Entonces vemos la televisión. Y es lo que estamos permitiendo que esté pasando. Y hablando de los niños, a veces nosotros, nuestras conductas de enojo vienen de conductas aprendidas que vimos en nuestros padres, vimos en nuestra familia. Y queremos traerle, ¿verdad? Porque todavía tenemos tiempo. Ah, sí. Es importante reconocer este aspecto de que a veces dentro de la familia es que se ven esos primeros manejos del enojo. So, tal vez queremos darle una pregunta a ustedes para que puedan coger una libreta, poder anotar y hacer una introspección acerca de cómo es que yo estoy manejando mi enojo. Porque como vimos en el modelo de conflicto, todo tiene que ver con identificar. Si nosotros estamos identificando de dónde es que proviene tanto enojo, ya estamos un paso adelante, estamos más adelantados que otras personas alrededor de nosotros, porque nos hace tener un entendimiento no más alto del que debemos tener de nosotros mismos. Y al tener ese entendimiento de cómo es que yo funciono, cómo es que yo, ¿verdad? Cómo es que en inglés se dice how I tick, cómo es que nuestras piezas internas funcionan, podemos primeramente utilizarlo de forma efectiva y segundo enseñarlo a otros como los niños y aquellos que están subiendo detrás de nosotros, que como los ejemplos que estaba explicando Fidel. Pero, ¿verdad? Dentro de tu privacidad, sé que va a ser un poquito difícil, va a tener un poco de emociones envueltas, porque a veces cuando hablamos de la familia, a veces tenemos unas raíces de amargura que a veces no queremos lidiar, no queremos someternos a estos tipos de memoria y pensamientos. Pero, la primera pregunta, Fidel, ¿cuál es? Describa a su familia. Es importantísimo, eso tiene que hacerlo usted.
en su casa, hacer esa introspección para ir trabajando. Esto es un método, ¿verdad? Que hemos ido llevando. Una de las cosas que sucede, ¿verdad? Dice, ya esta pregunta dice, ¿vivió junto con su padre y con su madre? Esa es una pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque en el día de hoy lo que estamos viendo son madres criando solas, un niño, padres criando solos, abuelitos que ya no tienen la destreza y ¿verdad? Con mucho respeto, porque están criando un joven en una época dura porque los papás están trabajando y esta es responsabilidad de los padres. A veces le echamos la culpa hasta a los maestros. Los maestros no son quienes crían a nuestros hijos, ellos le enseñan. La crianza se la tenemos que dar nosotros. Bueno, por falta de desconocimiento sucede. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Tenía hermanos o hermanas? ¿Dónde creció? ¿Y a dónde creció? ¿Dónde usted se crió? Ese entorno. ¿Dónde usted creció? ¿Dónde recibió esos primeros, como cuando uno le va poniendo, llenando esa información a las computadoras? ¿Dónde usted recibió la primera información? Ese ambiente, ¿dónde se crió? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo fue? Haga esa pregunta para que usted pueda ir trabajando con esto. Dice la otra pregunta, ¿verdad? El numeral 2 dice, ¿cómo se expresaba el enojo en su familia cuando usted estaba creciendo? El ejemplo más claro del mundo. ¿Quién es su superhéroe? Pues papi o mami. ¿A quién yo voy a imitar? A papi o mami. Lo que papi o mami haga, cómo cómo responde, cómo es la reacción bajo un coraje de su papá o su mamá, pues el niño lo va a aceptar de esa manera. O sea, usted tiene que ir trabajando con eso. Hacerlo normal en su carácter. Estas preguntas le van a ayudar si usted está buscando ayuda. Estas preguntas le ayudan porque usted puede llevar esto. Mira, yo tuve una crianza de esta manera, mi papá era un agresor, mi mamá era agresora, mi mamá era muy suave o mi papá era muy suave. Recuerden lo que hablamos de la asertividad. Con amor, con respeto, usted le expresa a la persona, esto no me gustó, creo que estás equivocado en la forma que has procedido. Estas preguntas le van a ayudar mucho. Entonces, ver cómo ellos se expresaban el enojo, que si era a través de gritos, a través de golpes, a través de un sinnúmero de, si fue una actitud abusiva. Trata de identificar cómo era su núcleo familiar, específicamente con sus padres. Y el número 3, cómo se expresaban otras emociones, como la felicidad o la tristeza en su familia. ¿Eran iguales? Esa también es... ¿Eran completamente diferentes? Identifícalo en la número 4. ¿Cómo lo disciplinaban? ¿Y quién se encargaba de hacerlo? El abuso físico, el abuso verbal, ¿cómo usted recibía esa disciplina? Incluía esta disciplina el ser castigado físicamente con unas correas, ¿se acuerdan? A nosotros nos daban con unas varitas del campo. No es que yo sea tan viejo, ¿verdad? Es que yo me crié en el campo y no querían romper los palos de escoba. Pero así nos criaban. Con los botes arrodillados. Sí, sí. El tratamiento para el manejo del enojo presume que ninguna forma de disciplina física es beneficiosa para un niño. Eso es probado científicamente. Los estudios empíricos realizados sobre este tema han mostrado que las formas no físicas de disciplina son muy eficaces en la formación de la conducta infantil. Entonces también, pregunta número 5 que se puede hacer es, dentro de su núcleo familiar, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era su... Perdonen, yo creo que el micrófono se me apagó todo este tiempo. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahora? Sí, ahora sí me están escuchando. Esperemos que dure un poquito más. Perdonen, esa. Y muchas más. Dice, ¿qué papel tenía usted en su familia? O sea, si era el héroe, era el que resolvía conflictos, era el que manejaba las situaciones. ¿Se sentía usted culpable por lo que sucedía o no? Entonces, es bien importante tener esta introspección e identificarse. Y la número 6. ¿Qué mensaje recibió sobre su padre y sobre los hombres en general? En otras palabras, en su experiencia, ¿cómo se suponía que los hombres debían actuar en la sociedad? ¿Qué mensajes recibió sobre su madre y sobre las mujeres en general? ¿Cómo se suponía que las mujeres
debían actuar en la sociedad. Y nos pone una nota aquí, dice, muchos de los mensajes recibidos por miembros del grupo, del grupo diferente a los mensajes que son socialmente apropiados en la actualidad. Y dice, señale cambios que han ocurrido durante las 3 últimas décadas. ¿Verdad? Esto es un ejercicio que haga en los papeles que los hombres y las mujeres desempeñan. Esto es sumamente importante. ¿Cómo usted ha visto en general los mensajes que ha recibido del hombre y de la madre? Esta parte, no quiero entrar, ¿verdad?, en esa parte, cómo es que sucede. Esa conversación. Pero nosotros lo vemos a diario. Usted y yo conoce esto, tiene que analizarlo para usted poder llevarle esto. Es el mandato que el Señor nos da para poder criar. Pero tenemos que mirarnos adentro con todas estas preguntas que hemos visto. Y número 7, para finalizar, ¿qué conductas, pensamientos, sentimientos y actitudes de su pasado arrastra con usted y expresa actualmente en tus relaciones como adulto o como joven o como niño si estás escuchando? ¿Verdad? Identificar qué propósitos sirven estas conductas y qué pasaría si abandonara esas conductas. Entonces, esto me recuerda siempre al versículo que estamos trayendo a colación, el libro de Efesios, capítulo 4. Ah, sí, esa es la parte más importante. Que para cerrar, que él entiende, comenzando en el número 22, que dice que aún, ¿verdad?, haciendo esta introspección y entendiendo que sí, tal vez de nuestra familia venimos arrastrando diferentes aspectos de lo que es la agresividad, pero eso no significa que podemos hacer un cambio. Y entonces nos dice aquí en el versículo 22 que dice. Lo voy a leer desde el fin del 22. Déjame leerlo desde el 20. Léelo desde el 20. Porque el 20 ya nos da, porque nos dice cómo tenemos que trabajarlo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esta es la enseñanza que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo, al pueblo de Éfeso. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, viciado. ¿Quiere? Sí. Claro que sí. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este verso 26, que es que nuestro hermano Anthony ha utilizado para darle la forma, ¿verdad? Como bíblicamente el Señor nos está enseñando esta parte que tenemos que nosotros como seres humanos tener en nuestro corazón y dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando aquí en la palabra, que nos está diciendo, deja el viejo hombre, tienes que tomar el nuevo hombre que está dirigido totalmente a la voluntad de Dios. Y cuando nos está hablando de lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo, hay que hacer ese esfuerzo, aunque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, que es donde se crean estos pensamientos, creados por usted. ¿Sabe? A veces nos equivocamos, es que tengo una mente. No, pero quien dirige los pensamientos en su mente y quien los pone es su alma, su espíritu, basado en el conocimiento que usted tiene de Cristo, que es nuevo, correcto, que es un nuevo hombre. Y entonces dice ese verso 26, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no podemos permitir que esa ira estalle, pase ese número 10. Convierte en agresividad. Se convierte en una agresividad. Entonces, si usted lo guarda por mucho tiempo, el enojo, hermano, esto sí que es peligroso. No, dice que no pase de un día a otro.
Usted vaya, llame a la persona con mucho respeto, usted le explica, defiende su punto, aprende usted y le enseña a la persona. Esa es parte de lo que tenemos que hacer. Pero como quiera va a seguir algo molestándonos, que hay alguien que se opone a que esto suceda, porque a lo que se opone es que usted pueda llevar el mensaje del evangelio, que usted tenga amor con su prójimo, y hay alguien que está ahí trabajando, que lo que sabe es qué, matar, robar y destruir. Entonces me encanta que trae eso, porque en el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más. Una vez, porque el hurtar es robar, pero a veces cuando uno es agresivo, que habíamos hablado de la agresividad, le estás robándole los sentimientos y el valor de la otra persona cuando estás haciendo agresivo. Le estás poniendo los tuyos por encima. ¿Cómo decimos nosotros acá los puertorriqueños? Esto con mucho respeto, ¿verdad? Pero lo utilizan los puertorriqueños. Me chupó la alegría. ¿Ha oído eso? Y así nos pasa, nos está robando la felicidad, la hermandad, el llevar ese evangelio, se lo está robando. ¿Cuánto tiempo usted va a permitir que esto pase? Y dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta herramienta, utilícela, trabájela, para que la pueda compartir con otro, porque hay muchos con necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación de forma asertiva, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y antes, pues, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esa es la escuela perfecta. Santiago lo menciona, Pablo lo menciona. El enojo sí se puede manejar. Amén. Y podemos, y como dice el pastor siempre, el Señor quita algo, pero siempre pone algo más. O sea, no deja ese espacio vacío, y Él lo está llenando con el Espíritu Santo para que uno pueda ser benignos, misericordiosos, amables, llenos de compasión y misericordia. Amor, nos está haciendo vivir según Cristo nos ha hecho nueva criatura. Claro. Y eso resume este manual completo. Amén. Amén. Ese versículo. Y muchas más mandatos, porque el Señor nos salva, es el único que nos puede salvar, nos da una vida nueva, eterna, en Él, en Cristo. Vamos a tener un lugar en el cielo con Él, y ya está preparado para nosotros, ha hecho todo, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacerlo. Yo tuve una prédica de eso aquí, es vivir así y llevar esto a otro. Amén. Sumamente importante, el cambio tiene que verse en un cristiano. Y como menciona Pablo en esta porción, nosotros tenemos ventaja una vez que creemos y somos sellados por el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo para poder actuar de esta manera. O sea, el Señor no nos está dejando desamparados diciendo, no, ustedes entiéndanse como puedan. No, Él nos está dando las herramientas a través del Espíritu Santo para actuar y manejar el enojo. Amén. Amén. Pues vamos a terminar orando. Sé que nos extendimos un poco, pero sé que el tema era muy bueno y usted estuvo súper pendiente. Y pues, perdónenme que si mi micrófono se apagó y hemos estado hablando y me escuchaban un poquito más bajito que Fidel, pero lo importante es que la palabra del Señor se compartió y que Él fue glorificado. Y muchas gracias por conectarte. Fidel, oramos para terminar. Oro. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por la tecnología, te damos gracias por la emisora WCGB que siempre nos da el espacio. Señor, gracias por tu sabiduría en tu palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros una vez que creemos en ti, que nos hace posible el poder manejar el enojo y nos hace posible el poder, ¿verdad?, restaurar nuestras conductas y desaprender de lo que el mundo nos enseña para poder aprender y aplicar lo que tú nos quieres proveer como sabiduría. Así que gracias Padre por todo esto. En tu nombre decimos amén. Esto ha sido otra edición de Viviendo en Gracia con Cristo. Nuevamente, gracias por conectarte con nosotros. Este es su servidor Anthony Trinidad, teoterapista, y Fidel Román,
capellán y también un montón de titulazos por ahí No. que, que el Señor le ha dado la oportunidad y de Siervo. poder aprender. Somos unos siervos Ujú. para ustedes y nos encanta llevar este mensaje con la teoterapia, ¿verdad? Que Ujú. esta terapia utilizando la palabra de Dios, que es la principal y la más efectiva. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga en gran manera. Y que de verdad muchas gracias. Y si me dan un segundito, que el Señor les bendiga nuevamente un montón, un montón.